más bien la izquierda que tenemos ahora se ha aprovechado, diríamos, del obrerismo, ¿no? Se ha aprovechado, diríamos, de las clases menos favorecidas, ¿no? Se ha colocado como bandera de estas clases más desfavorecidas, pero es absolutamente, es un sueño, ¿no? Primero porque el obrero, lo que llamamos el mundo obrero ahora ya prácticamente no existe como tal, existe, diríamos, pues el burgués, ¿no? Burgués, puede haber burgueses con más medios y menos medios, ¿no? Pero vamos, si uno nace con el concepto de obrero, sobre todo quiere ser burgués, ¿no? Pues, por lo tanto, lo que prima es entrar en la burguesía y prácticamente el mundo obrero de hace 50, de hace 80 años, que es especialmente donde floreció la izquierda y donde tuvo naturalmente sus grandes conquistas y sus mayores méritos, ¿no? Eso no se les puede quitar esto, pues esto ya no existe. Digamos, el tejido social es otro, muy distinto. Por lo tanto, utilizar la idea, diríamos, del obrero normalmente es inclinarse hacia una demagogia, ¿no? Es decir, hacia un populismo que tiene una enorme falsedad.